Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, para tratar un poco de apologética católica, defensa de nuestra fe. Tenemos 5 armas poderosas para defender nuestra fe. No atacamos a personas, no atacamos a iglesias, defendemos la doctrina católica. Una es la Sagrada Escritura, 2, la historia, 3, la ciencia, 4, tenemos el razonamiento filosófico y 5, el sentido común. La historia, voy a tocar esa arma, la historia es fundamental. Usted no puede estudiar Biblia sin historia, porque si usted estudia Biblia sin historia no va a poder demostrar cómo se fue desarrollando esa doctrina. Por eso es tan importante la historia. Ejemplo, en la Sagrada Escritura se nos habla del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, algunos grupos protestantes bautizan solamente en el nombre de Jesús. Y entonces ellos dicen que, porque la Biblia así lo enseña. Pero el católico le dice, bueno, nosotros también enseñamos por la Biblia y con la Biblia, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para dirimir el asunto? Simple, con la historia. Vamos a mirar qué hacía la iglesia primitiva con el bautismo o cómo bautizaban. Y vemos que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. La historia, entonces, no respalda la doctrina. Otro ejemplo, el celibato. La palabra celibato no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí aparecen textos que nos sugieren el celibato. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos, que el que pueda entender, que entienda. ¿Qué significa eso? Que aquella persona, aquel hombre que quiera servirle con plenitud al Señor, al reino de los cielos, pues no ejerce su sexualidad y por eso no se casa. En los textos de Pablo, también Pablo dice, ¿cuánto me gustaría que se quedaran así como yo? ¿No? Y dice, ¿cuánto me gustaría que evitarles problemas en su familia? Y también dice que el que se casa, pues está dividido. En cambio, el que es soltero, pues está dado plenamente para las cosas del Señor. Como vemos, pues, la palabra celibato no aparece, pero sí textos que nos sugieren a la vida celibataria. Entonces, vamos a la historia. Eso nos dicen los textos, porque hay sectas protestantes que como la palabra celibato no aparece en la Biblia y que el Señor no enseñó el celibato y que como Pedro era casado y muchos de los apóstoles eran casados, entonces, pues, que eso no se debe tener en cuenta. Sin embargo, vamos a la historia y vemos cómo el celibato siempre fue apreciado desde el principio. Hombres que en su libertad y en su decisión por seguir al Señor Jesucristo se quedaron solteros. Recuerde que el celibato no es un dogma, no es una imposición, no, es simplemente una opción de vida fundamental. Todo aquel que quiera servirle al Señor con mayor plenitud decide libremente pues quedarse soltero. Aquella persona que se va para el seminario es porque libremente lo decidió y en el seminario va haciendo discernimiento sobre esa realidad para el servicio del Señor y asume, si no, pues se retira porque considera que no puede o que le es muy difícil, etcétera, etcétera. Pero el celibato fue apreciado desde el principio. Entonces miramos la historia y vemos que si algunas sectas protestantes dicen que el celibato no, y nosotros los católicos decimos que sí, vamos a la historia y miramos a ver cómo eran aquellos hombres en cuanto al ejercicio de la evangelización. Muchísimos de ellos se quedaron solteros. Otro ejemplo, cuando nos hacen en referencia a el bautismo de niños. Entonces, nosotros bautizamos niños, la Iglesia Católica bautiza niños, ¿no? Porque muchos textos lo refieren así. Pero los protestantes dicen que como no hay ningún texto que diga es que se deben bautizar los niños, como no existe ese texto, entonces dicen no se bautizan niños, solamente se bautizan los adultos porque primero hay que creer para hacerse bautizar, pero otros textos dicen que hay que bautizar y después se les enseña. No obstante, para dirimir el asunto, entonces como la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina, entonces tenemos que acudir a la historia. Vamos a mirar qué hacía la iglesia primitiva, ¿bautizaba o no bautizaba niños? Bautizaba niños. Como puede darse cuenta usted, querido amigo, la historia es fundamental para dirimir las controversias doctrinales que aparecen en la Biblia. Por eso es tan importante para el católico saber historia,
Porque si un protestante me dice con la Biblia, no, no se pueden bautizar niños, entonces uno con la historia le dice, no, mire, desde el primer siglo ya bautizaban niños. No, el celibato no existe, entonces uno va a la historia y dice, mire cómo vivían aquellos hombres. No, es que se bautiza en nombre de Jesús, entonces uno va a la historia y dice, no, mire, se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La historia es fundamental. Si usted maneja bien la historia, usted no se va a dejar confundir. Recuerde, amigo, defendemos doctrinas con decencia, con educación, con firmeza y con verdad, y no nos dejamos envolver. Así nos insulten, así tengan deshonestidad intelectual estas personas, pero ¿qué podemos hacer? La Iglesia Católica enseña la verdad. Y eso no quiere decir que dentro de la Iglesia Católica no existan algunos miembros que desdigan sobre el amor y la realidad de Cristo entre nosotros. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.